¿Qué entiende por hermenéutica, hermana Herminia? Pastor, buenas noches. Por ¿Cómo está, hermano? hermenéutica, ¿no? El de estudiar bien, ¿no? La Biblia, la palabra, eh, como se dice, interpretar y explicar y esclarecer bien. Hay diferentes maneras de interpretarlo, pero la hermenéutica es el que nos ayuda. Y por eso nos dan un sentido, ¿no? Un sentido correcto para poder entender eso, pastor. Qué bien, hermana. Qué bueno. Hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia, ¿no? De esclarecer, de exponer un texto. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos agarrar un texto solamente y sin conocer el contexto, o tener un texto y tratar de entender. Yo les decía que muchas sectas, muchos movimientos religiosos se han abierto o han iniciado sus movimientos. ¿Por qué? Porque solamente agarraron un texto y no estudiaron el contexto, no estudiaron el qué dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo. Entonces, nosotros como intérpretes de la Biblia tenemos que ser responsables. Hay muchos intérpretes de la Biblia, muchos, todos podemos ser intérpretes de la Biblia, pero no todos tenemos, hacemos una buena interpretación. Hablábamos que maneras de interpretar son de tres maneras, alegóricamente. Eh, el texto puede enseñar lo que el predicador quiere. Ahí está el texto, ahí está la Biblia. Yo puedo enseñar lo que yo quiera. La Biblia no me va a decir nada, pero hay algo importante, que en manos de un buen predicador, de un buen hermenéutico, la predicación es sólida y responsable. Eso es lo que nos caracteriza de las demás personas, de los demás movimientos religiosos, ¿no? Que nosotros tenemos que ser responsables, tenemos que ser responsables al momento de interpretar la Biblia. También habla de moralmente, para algunos lo malo es malo, para algunos lo bueno es bueno, ¿no? Así que si nosotros encontramos en la Biblia que no debemos de mentir y somos cristianos, somos conscientes de que es malo, lo aceptamos. Pero las personas que no conocen a Cristo y dicen, bueno, no es malo o es malo mentir, ellos no, ¿cómo va a ser malo mentir? Otro ejemplo, ¿no? En cuanto al vino, muchas personas que no conocen a Cristo dicen, si Cristo hizo el vino, Él fue el primero que inventó, ¿por qué nos prohíben tomar vino? ¿No? Entonces, moralmente también nos enseñan lo bueno y lo malo. Históricamente, tenemos que conocer el contexto, pero toda hermenéutica, toda predicación que hagamos, la base tiene que hacerlo o tiene que ser Cristo, ¿no? De nada me sirve tener una buena predicación en el ámbito moral, decir lo bueno, lo malo, pero si no está la luz de Cristo, no me sirve de nada. Así que hermenéutica es el arte de interpretar. Ahora vamos a avanzar un nuevo tema. Ya le dije que vayan leyendo Marcos, vayan leyendo Marcos. Marcos o Mateo, ¿no? Vayan leyendo Mateo. Mateo no. A los que ya están con sus textos, ahí están los sermones. Hay varios ejemplos ya escritos. Así que todo lo que vamos a hablar, hermano, vamos a hacer un sermón, solo un trabajo le voy a pedir. Escuche bien, solo un trabajo. Es hacer un estudio sobre Mateo. Hacer un estudio sobre Mateo. Ya ustedes saben, y tienen que poner en práctica, tienen que poner en práctica
todo lo que estamos aprendiendo hasta hoy. Tienen que poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo hasta hoy. Y lo que vamos a aprender hoy en esta noche, eso le va a servir para ir empezando a hacer sus trabajos ya para la presentación. Solo un trabajo le voy a pedir, nada más. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Ya, hoy vamos a hablar ahora tengo, ya, ok. Me he equivocado. Acá está. Vamos a ver algunos principios generales. Principios generales para la interpretación. Y de aquí, hermano, usted tiene que poner bien y leer su texto y estar atento a la explicación, porque esto va a ser ya para que ustedes empiecen a hacer sus trabajos prácticos. Y recuerden, hermanos, la siguiente materia es homilética. La siguiente materia es homilética y el director ya me habló para que la dicte. Entonces, oratoria, hermenéutica y homilética van de la mano, hermanos. ¿Ya? Lo que hoy estamos haciendo es hacer un estudio. Lo que hoy usted está aprendiendo en hermenéutica lo va a poner en práctica en homilética, cuando ya lo exponga, lo predique. Así que si usted hoy no entiende, no va a poder hacer un sermón en homilética. Así que aquí está la base. Cualquier duda, pregunta, hermano, si en la clase no entendió, puede mirarlo el video de nuevo, porque los videos son grabados. Y si usted no entiende, llámeme, yo voy a estar con gusto para poder ayudarle. Principios generales para una buena hermenéutica. Número 1, el principio gramatical. Número 2, principio histórico. Y número 3, principio teológico. Aquí está la clave. Vamos al primero, principio gramatical. Número 1, investiga el significado de las palabras en su idioma original. ¿Sabe qué? Esto es muy importante. Este es el orden natural de una exégesis bíblica. De manera que vamos a considerar las reglas de la hermenéutica según este orden. Contexto gramatical, histórico y teológico. Tenemos que tener en cuenta, hermano, primero debemos tener en cuenta principios para el análisis gramatical que nos proveen el sentido natural del texto. Muchas veces nosotros tenemos que acudir a los textos originales para poder entender algunas palabras. Y si no tenemos el acceso a los escritos originales, al hebreo, al arameo o al griego, yo les he recomendado que tengamos varias versiones de la Biblia, tengamos varias versiones de la Biblia en casa. Si nosotros somos maestros, usted es pastor, si usted es un maestro de la escuela dominical, es un líder de su iglesia y enseña en su iglesia, usted tiene que tener un comentario bíblico, un diccionario bíblico, debe tener Biblias de distintas versiones para poder comparar una palabra con otra palabra. Debemos tener en cuenta principios para el análisis gramatical que nos proveen el sentido común o natural del texto. Es decir, ¿qué dice el texto que estamos estudiando? En segundo lugar, es importante atender el contexto en que fue dado el pasaje de las escrituras para así hallar un sentido para la audiencia original. Esto es importante, hermanos, siempre hemos hablado del contexto, ¿no? Yo le doy un ejemplo claro. Hubo un accidente. Ya hubo un accidente. Un ejemplo, hubo un accidente. Usted viene, la persona que está investigando, ¿qué hace el investigador? Investiga el contexto. Iba en estado de ebriedad, a cuántos kilómetros iba por hora, los testigos, quienes estaban presentes en el momento del accidente, testigo del frente, testigo de atrás, cámara de seguridad.
¿Para qué? Para ver si es culpable o inocente. Pero ¿qué está haciendo primero? Está viendo el contexto, ¿no? De las personas que están alrededor de los testigos, en otras palabras. Y precisamente es esto, hermano, lo que nosotros estamos hablando de hermenéutica. Mucho hablamos, no podemos agarrar un texto sin el contexto. El contexto sería, agarramos un pasaje, por ejemplo, en Juan 3:16. ¿Cuál sería el contexto de Juan 3:16? ¿Qué hizo Jesús antes de Juan 3:16? Alguien que me pueda ayudar en esto, a ver. ¿Cuál fue el contexto de Juan 3:16? El contexto primero, Dios vino, predicó, mostró su vida a la gente que estaba junto con él y después murió por nosotros. Ya, otra Y persona más. Otra persona le más dijo, que me diga. ver, Ya, hermana, quiero que me entienda la pregunta. ¿Cuál es el contexto o por qué dijo Jesús en Juan 3:16? ¿Qué estaba haciendo Jesús minutos antes cuando habla y cuando habla en Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16 primero? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Está bien, hermana. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús minutos antes cuando dijo Juan 3:16? Estaba hablando con Nicodemo, pastor. ¿Con quién estaba hablando? Con Nicodemo. Estaba hablando con Nicodemo. Entonces, para entender Juan 3:16, tenemos que ir horas antes. ¿Por qué lo dijo? Vamos a ver, busquen Juan 3:16. Quiero que lo busquen en su Biblia. Busquen Juan 3:16 y lo tenga ahí y se vaya minutos atrás cuando estaba hablando con Nicodemo. Miren, en el capítulo 3, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido. Mire, aquí hay uno para hacer una hermenéutica. Rabí, en su versión de ustedes, ¿qué dice? ¿También dice Rabí o qué dice en su versión de ustedes? Rabí, Sí, Rabí. Rabí, ¿y entiende qué es Rabí? ¿Usted entiende qué es Rabí? Alguien que me diga qué Es significa maestro. Rabí. maestro. Maestro. Pero para hacer hermenéutica y usted está enseñando en una iglesia pequeña donde los hermanos son humildes, usted dice, vino el Rabí. Ellos van a entender qué es Rabí. Tengo que decirle maestro. Y esto es hermenéutica, eso es hermenéutica. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras aseguró, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de nuevo y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que ya haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿todo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Le digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les hablamos de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El 14. ¿Cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? Mire, aquí, ¿cuál sería el contexto? Si nosotros no sabemos el contexto de este versículo, mire, cuando levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, ¿no? Para que todo el que crea que tenga vida eterna. Mira, y ahí viene el 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando hablan, ¿a quién se refiere este pasaje? ¿O a quién le está dedicando este pasaje? ¿O a quién se lo está diciendo este pasaje Jesús? ¿A quién se lo dice Jesús en este pasaje? ¿A quién se lo está diciendo estas palabras Jesús? A Nicodemo. A Nicodemo. A Nicodemo se lo está, porque la charla es con Nicodemo. Entonces, hermano, ese es el contexto. Nosotros, si usted quiere saber por qué lo dijo Jesús, tiene que irse horas antes o minutos atrás, donde Jesús estaba hablando con Nicodemo. Y aquí hay otro para hacer hermenéutica, mire, en el versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, si alguien nos pregunta, pero pastor o hermano o líder, ¿qué quiere decir esto que como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también, ¿cuál desierto? ¿Cuándo levantó Moisés una serpiente? ¿Lo sabemos el contexto? A ver, alguien que me diga, que me ayude. ¿Lo sabemos ese contexto del versículo 14? Yo no lo sé, o tal vez no me acuerdo. En una de esas quejas que tenía el pueblo de Israel en el desierto, Dios mandó serpientes, ¿recuerdan? Ya va viendo la historia. Entonces, y la serpiente empezaron a picar y la gente moría. Y Moisés clama al Señor, le dice, Señor, por favor, detenga esta mortandad. Entonces, le dice cada una cruz en forma de serpiente y la ponga, ¿no? Todo aquel que se ha picado tenía que mirar a la serpiente y era sano. Entonces, hermanos, si nosotros como hermenéutico, como personas, como líderes, no sabemos manejar el contexto, entonces muchas veces no podemos explicar un pasaje. Mire, y acá es importante lo que estamos hablando en esta noche. Tenemos que saber el contexto en el que fue dado cada pasaje de la Escritura para así hallar un sentido para la audiencia, ¿no? Mire, si nosotros leemos este pasaje y leemos el contexto, leemos lo que pasó antes o lo que pasó después, eso nos enriquece a nosotros, eso nos enriquece, nos hace sentir, oiga, feliz porque ya este pasaje había sido así. Este pasaje había sido así, ¿no? Pero si solamente leemos ese pasaje y no entendemos y nos quedamos con lagunas y lagunas y lagunas y no podemos entender, entonces no podemos nosotros saborear la palabra en todo su contenido. Entonces, yo lo felicito, hermanos, porque están en esta materia. Yo sé que de aquí van a salir tal vez intérprete bendecido de la palabra. Vamos conectados, en tercer lugar, conectados a cada pasaje con el resto de la escritura para entonces llegar al sentido teológico del texto. Es decir, qué implicaciones tiene la Biblia para los hombres en todos los tiempos. Entonces, hermanos, esto es importante, que hay que entender de que cada palabra que Dios dijo a su tiempo, hace miles de años, por más de 40 hombres, tiene un significado diferente para cada época, ¿no? Para cada época, para cada circunstancia. Salmo 23. Salmo 23, hermanos, pregunta, Salmo 23. ¿Para qué circunstancia es bueno dedicarle a alguien? Voy a tomar lista mientras piensa. Hermana Marisela está presente. Hermano Teléforo está presente. Hermana Giovanna no está. Hermano Miguel. Hermano Miguel está.
Hermana Esther. Presente. Salmo 23, hermana Esther, a ver si me ayuda. ¿En qué circunstancias se lo puede dedicar a alguien? Salmos 23 es un pasaje muy conocido. Primeramente, buenas noches, va a disculpar, estoy en el trabajo, pero ya. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un versículo realmente que, más que todo a mí, personalmente me lo agarro. En ¿En qué nuestra circunstancias se lo debilidad, agarra ese pasaje? ¿En qué circunstancias usted lo puede dedicar ese pasaje? en momentos de debilidad, en momentos de peligro, en momentos de angustia, Belleza, hermana. pastor. Eso, ¿sabe? Eso está bien, hermana, gracias. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros debemos de leer el contexto de algún pasaje y saber en qué momento. Por ejemplo, Salmo 23, la hermana decía en momento de angustia. Salmo 23, a mí me lo dedicaron cuando falleció mi papá, cuando dice, aunque andes por valle de sombra y de muerte. ¿Sabe qué? Esto es importantísimo, saber en qué momento, en qué circunstancia poder dedicar un pasaje. Por ejemplo, hablamos en Salmo 23, donde dice, aunque antes por valle de sombra y de muerte, cuando yo enfermé de COVID, cuando yo estaba ya en las últimas, vino la palabra del Señor y me dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, y ahí quedó, porque estaba yo en un valle de sombra y de muerte, estaba yo andando bajo la sombra, bajo la muerte ahí. Pero luego el pasaje más atrás dice, pero en la casa de Jehová morará por largos días. Entonces, como que me dice, estás bajo la sombra de la muerte, estás caminando en valle de muerte, pero avanzar unos cuantos metros y ahí está la casa de Jehová. Y ahí vas a morar por varios años, por varios días, ¿no? Entonces, hermanos, si nosotros no sabemos el contexto, por qué, para qué, a dónde, después, nosotros vamos a dedicar, usted no le va a dedicar Salmo 23 a un cumpleaños, una dedicación de un niño, una dedicación de un templo. Entonces tenemos que saber el contexto, hermano. Y aquí vamos a aplicar la gramática. Investiga el significado de las palabras en su idioma original. Yo les decía al comienzo, tal vez nosotros no tenemos el acceso a los idiomas originales, al hebreo, al griego, al arameo. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tener varias versiones de la Biblia. Yo le pregunto, con todo respeto que ustedes se merecen, queridos estudiantes, ¿cuántas versiones de la Biblia usted tiene en su casa hoy? Yo tengo una, no. Buenas noches, pastor. Yo también, uno nomás. Y yo lo Pastor, desafío. tres Usted, hermana versiones, Esther, tres hermano, versiones, la católica y la contemporánea y la Reina Valera. hay algo que quiero enseñarle. Creo que ya le dije cuando pasaron introducción a la Biblia conmigo o Pentateuco. Introducción a la Biblia, creo, ¿no? Yo le dije de que no hay Biblia católica, no hay Biblia evangélica, todo es una. ¿Qué es lo que cambia? Los nombres. La Biblia, supuestamente, digamos ya, la Biblia católica, ¿qué es lo que hace la diferencia con nosotros? La tapa se llama Biblia latinoamericana y en esa Biblia latinoamericana están los libros deuterocanónicos que ya lo pasamos conmigo, ya se los expliqué. Entonces, hermanos, yo lo desafío en un tiempo, pero hay todavía hermanitos muy conservadores
que para ello la Reina Valera 1960 es lo máximo. Para ello la 1960 es la viva, divina palabra de Dios. Y para ello no hay otra versión. La satanizaron cuando salió la nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada, la NB, la Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, la 1909, ¿sabe qué? La Biblia del misionero, la satanizaron esas versiones. ¿Sabe qué? Y es un error garrafal que nosotros podemos cometer. Yo les decía al comienzo, la palabra de Dios no cambia, lo que cambia son palabras, pero el significado es lo mismo. Y yo le di un ejemplo. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, él lo habla porque en Israel el pan es lo máximo, no puede faltar el pan, es la comida número uno, ¿no? Pero llegan a México los traductores y llegan a una etnia mexicana y estaban traduciendo su dialecto y se topan. El pan en esta comunidad mexicana no era en primer lugar. Si yo le ponía, yo soy el pan de vida, para ellos iba a ser Jesús el segundo lugar. Y para ellos la tortilla está en primer lugar. Entonces, ¿qué pusieron ellos? Yo soy la tortilla de la vida. No, pero pareciera como que chistoso. Pero si analizamos, el sentido no cambió. El sentido de Jesús en primer lugar no cambió. El sentido de Jesús no cambió en primer lugar, solamente cambió la palabra. Y si nosotros nos vamos a diferentes versiones de la Biblia y vemos que más enseguida vamos a ver, hay diferentes palabras, pero el significado es lo mismo. Por eso yo en este momento estoy utilizando la nueva versión internacional. Tengo la Reina Valera actualizada, tengo la Biblia latinoamericana, tengo la 1960. Entonces, hermanos, a mí me gusta. Jehová, ¿Qué dice, hermana? la que usan los testigos de Jehová. Entonces, hermanos, hay que tener varias versiones de la Biblia para poder tener una buena interpretación. Entonces, aplique la gramática. Esto es fundamental, hermano. Esto es fundamental porque nosotros debemos saber la gramática. Y hay un montón ¿cómo se llama? De recursos hoy en día. Ya estamos a un siglo XXII donde la tecnología está de punta. Por ejemplo, hay la Biblia interlineal. Usted la puede descargar en su computadora, en su celular inteligente. En la Biblia interlineal usted pone una palabra y ahí le sale en hebreo, le sale en arameo, le sale en griego, para que usted pueda entender. Hay un montón de recursos en el Internet que son pagados, algunos son gratis, y un montón de recursos para poder llegar a la gramática original de, del pasaje, ¿no? Ahora dice, investiga el contexto, y esto es lo que hablábamos. Yo quiero leerle un momentito, tengo acá, quiero los que tienen sus textos, los que ya tienen sus textos, en la página 12. Ahí, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, en diferentes versiones. Por ejemplo, Reina 1960 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. A ver, alguien que me lea en 1909, en la página 12, lo que tienen sus textos.
Hermano Miguel, ¿tiene su texto o lo pidió en digital, creo? A ver, ¿quién más? Hermano Dexter, ahí en la página 12 está con su texto. Léame, por favor, 1909. No tenemos, yo no tengo. Mil disculpas, no nos ha llegado. Los textos se los envié ayer. Ayer le mandé un mensaje que sus textos estaban. Ayer lo mandé en la tarde. Ya, ¿se lo leo? Sí, sí, por favor. Ya, dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. ¿Y qué decía en 1960? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mire, y acá dice vaso, ¿no? Y si nosotros no sabemos el contexto, cuando el apóstol Pablo dice que hay que tratar a la mujer como que hay que tratar a la mujer, Un vaso frágil. Como un vaso frágil. como vaso frágil, ¿me entiende? ¿Cambió el significado en estas dos versiones o no? ¿O cambió la letra? La Solamente letra, pastor. cambia la letra, pero no el significado. Ahora, mire, a ver, hermana Esther, o quién no tiene el texto, hermana Herminia, en la página 12, en Reina Valera 1995, a ver qué dice ahí. Amén. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Está igual que en 1960. Reina Valera actualizada, hermano teléfono. Reina Valera 60. Sí. Amén. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ya. ¿Quién mata con? A ver, hermano Aurelio. ¿Qué libro, digamos, qué Biblia, pastor? Es que en la página 12, hermano, sigue ahí en la Biblia de las Américas. Eso significa Biblia de las Américas. El significado no lo tengo ahorita, digamos, no lo puedo identificar, pero como dice ¿No aquí, ¿no? lo tiene la página 12? ¿No lo tiene en su texto? Lo tengo, pero en el carril de cuál está, pero Que en la página 12 dice Reina Valera actualizada, luego LBLA. Eso es Reina. LBLHL, a ver. No, antes. LBLA. En la Biblia de las Américas. LBLA, ya. LBLA, ¿eso es, pastor? Sí, eso. Y el rey le dijo, No, no, arriba. que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Mire, que Palabra de cada Dios. uno sepa cómo poseer su vaso, ¿no? Y acá dice en 1909 que cada uno sepa cómo tener su vaso, pero luego termina en santificación y honor. Tener y poseer, ¿hay una diferencia? Sí, pastor, hay una gran diferencia. A ver, explíqueme. Tener es que ya lo tenemos juntos y poseer es como si fuera que estaría hechizado o ¿cómo le puedo decir? Una palabra vulgar, pero no, no concuerda. ¿Alguien más? Tener y poseer. Yo poseo un Pues, lote, yo tengo un yo lote. yo tengo un lote y yo poseo, es lo mismo. Solamente que varía en la palabra, pero el significado es lo ¿Algún mismo. profesor de lenguaje aquí, mano de Esther? A ver, alguien que me lea más enseguida en la NBLH, es la Biblia latinoamericana, eso significa.
que cada uno de ustedes sepa cómo poseer, entre paréntesis, tener su propio vaso en santificación y honor. Mira, poseer y entre paréntesis se dice tener, ¿no? La Dios habla hoy y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. ¿No? En la Nueva Versión Internacional dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y la última versión, quiero que usted se vaya ahí. Hermano Eduardo no lo tiene. Hermana Herminia. El último dice que cada uno de ustedes sepa poseer su cuerpo con santidad y honor. Ok. Mire, hermanos, nuevamente la hermenéutica, ¿no? Es interesante tener varias versiones de la Biblia para poder entender, ¿no? Y usted ahí puede seguir en la misma página 12. Ahí está de 1 Samuel capítulo 28, 13. Ahí está también en diferentes versiones. Yo le decía, ahora, investigue el contexto. Investigue el contexto. Aquí yo le doy otro ejemplo. Un ejemplo de poder entender más rápido el contexto. Cerca de su casa, una casa X, hubo una violencia familiar. Hubo un maltrato familiar. El esposo le pegó a la esposa ya. Vienen los investigadores y dice, vamos a ver el contexto. Que investigan el comportamiento del agresor, tiene hijos, cómo se comporta con los hijos, los vecinos, ¿no? Igual a la víctima. Entonces hace una investigación para llegar a ver si la denuncia o el por qué hubo maltrato. Ese es el contexto. Aquí usamos la palabra contexto en un sentido más amplio. Nos referimos a las circunstancias que rodean la producción del texto, del contexto histórico del pasaje. Bajo este tópico deben ser consideradas las circunstancias propias del autor y de los destinatarios, además de las circunstancias que rodean la producción del texto mismo. Y en este contexto vamos a ver dos grandes puntos importantes. Número uno, el autor. Si usted puede ver, todas las cartas del apóstol Pablo están dirigidas a alguien. A ver, rápidamente usted abra cualquier carta del apóstol Pablo, a ver, lo que tenga con su Biblia, cualquier carta, a ver, vamos a ver. Yo tengo 1 Corintios. Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo en nuestro hermano Sóstenes. El versículo dice, a la iglesia que Dios está en Corintios. Entonces, hermanos, en el tema del contexto, nosotros tenemos que ver, número uno, el autor. El autor. Cuando un autor bíblico escribió un libro, lo hizo con algunas ideas en su mente y también influenciado por el ambiente que lo rodeaba. Hermanos, dice, la Biblia fue escrita por más de 40 hombres en un lapso de 1500 años. Y los hombres eran común y corriente como usted y como yo. Y tenemos que entender, hermanos, que Dios no viene y le dicta a los autores. No les dicta Dios a los autores que escriban la Biblia, sino los inspira, le da inspiración como un poeta que se inspira, ve una flor y se inspira. Entonces hay que entender, hermanos, de que cuando hablamos del autor, tenemos que ver que en su mente también influenció todo lo que lo rodeaba, ¿no? Según por ejemplo, el Apocalipsis, usted puede leer Apocalipsis cuando Juan escribe desde la cárcel, ¿no?
él estaba sentado y veía y se inspiraba y según la visión que Dios le mostró para que escribiera Apocalipsis, el tema de Moisés en el desierto, él veía todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y él lo escribía y Dios lo estaba inspirando y Dios le estaba ayudando para que él escriba. Entonces, hermanos, en el tema del autor, tenemos que ver que el autor también fue humano como usted y como yo. Es evidente que varios textos que los escritores tenían propósitos específicos a quienes escribieron. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía propósito claro a quién estaba escribiendo. Por ejemplo, aquí a los Corintios, él le habla a los Corintios, ¿no? En las cartas a Timoteo, va directamente dirigida a Timoteo y con un propósito a Timoteo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 1:11 dice, porque he sido informado, mire, esto es importante el autor, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los cuales los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Esta declaración significa que Pablo escribió la carta con el propósito de corregir varios asuntos que estaban mal en la iglesia de Corinto, los cuales habían sido informados por los de Chloe. Así que cuando vamos al capítulo a capítulo, notamos que el apóstol Pablo corrige malas conductas, por ejemplo, el capítulo 1 al 10, y malas prácticas al interior de la iglesia, capítulo 2, versículos 12 al 16. Este entendimiento es fundamental, por ejemplo, cuando nos acercamos al capítulo 14, acerca del uso de las lenguas y la profecía de aquella iglesia. Entonces, aquí en el autor, tenemos que fijarnos, en cada libro lo escribe el autor con un propósito. Y aquí en Corintios, en la carta de 1 Corintios, lo hace con un propósito, ¿no? Él había sido informado de lo que estaba pasando en la iglesia, entonces él escribe y por parte del capítulo 1 al capítulo tanto, él les exhorta en esto. Luego llega al capítulo 12, habla del tema de las lenguas, y parece que había también ese problema ahí en la iglesia, que muchos empezaron a hablar en lenguas, pero no todos, pero nadie interpretaba. Entonces le dicen, no, bueno, si van a hablar en lenguas, también tiene que haber un intérprete para que les explique qué es lo que está diciendo. Hermanos, entonces en ese contexto del pasaje tenemos que ver el autor. Tenemos que ver los destinatarios. ¿Para quién fue? ¿Para quién fue escrito? Vamos a ver Salmo 56, alguien que busque Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Las palabras del verso 3 cobran un valor especial cuando notamos la circunstancia particular en la que estaba sometido David cuando escribió en el Salmo 56. Mira, el Salmo 56 dice en el 3, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cuál sería el contexto? 1 Samuel 1:21 es el contexto, donde dice, y David puso en su corazón estas palabras, y tuve gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Mire, en este Salmo 56, en el versículo 3, él tiene miedo frente al rey. ¿Y qué hace él? Se hace pasar loco, se hace que estaba loco, ¿no? Entonces, y en el ya más enseguida, y él escribe esto, en Salmo 56, ya él más anciano,
empieza a escribirnos, mire, en el día temo, en el día que temo, yo confío en ti. Y estas palabras es sacada de 1 Samuel 21. Hermanos queridos, luego viene el destinatario. ¿A quién va escrito el destinatario? ¿A quién va escrito el libro o el pasaje? ¿No? El contexto de los destinatarios también es fundamental en la interpretación bíblica. Como pudimos ver en el caso de la carta a los Corintios, ya que los escritores bíblicos escribieron a públicos específicos. Es importante conocer las circunstancias particulares de estos para una correcta interpretación. Esto es importante, hermano querido. En nuestras iglesias hoy en día, nosotros no podemos enseñar cualquier libro en nuestras iglesias, ¿no? Tenemos que ver cómo está nuestra iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios, si hay problemas de interpretación de lengua, hay un montón de problemas. Si podemos ver en 1 Corintios qué problema tenía, es bueno enseñar eso en nuestras iglesias porque tal vez está pasando lo mismo. Si nos vamos a Apocalipsis y estamos viendo las iglesias de Pérgamo, las iglesias de Éfeso, no, y el mensaje a las 7 iglesias, tenemos que ver el contexto de nuestra iglesia para poder enseñar o tomar un pasaje de Apocalipsis en cuanto a las iglesias. Hermanos, preguntas, los escucho. ¿Cómo va hasta aquí? ¿Cómo estamos atendiendo en cuanto a estos 3 principios importantes? Recién estamos por el tema de la gramática, ¿no? Estamos en el principio gramatical, investigar el texto original, investigar el autor, investigar el destinatario, ¿no? El contexto, ¿no? A ver, hermanos, dudas, preguntas, comentarios. Hermana Giovanna, su libro lo tengo. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Sí, mi libro lo tiene todavía. Quería consultarle yo, por ejemplo, ahora en la actualidad ya hemos pasado a esto de lo que es la tecnología más avanzada, entonces tenemos acceso al Internet donde hay mucha información acerca de algunas interpretaciones bíblicas, por ejemplo, y, o sea, a veces yo me pregunto, ¿no? Y a veces hay, creo, pastores que todavía piensan de esta forma, porque en aquel tiempo era Dios mismo que se manifestaba a través de su Espíritu Santo y les daba palabras a ellos, a los profetas, a los apóstoles para que hablaran, ¿no? En nombre de Jesús. Pero ahora nosotros interpretamos lo que es la Biblia. Y mi pregunta era, por ejemplo, nosotros al leer ese tipo de comentarios a veces veo que quizás pueden confundirnos o también tenemos nosotros, podemos tener esa facilidad de poder interpretar también ese tipo de información que hay, por ejemplo, porque hay de muchas denominaciones, iglesias que suben en sus blogs de páginas de internet, suben mucha información, ¿no? Pero yo he escuchado a veces algunos pastores de verdad que dicen que no, que ellos quien les tiene que hablar es el Espíritu Santo, quien tiene que decirles qué palabra va a dar a su pueblo es el Espíritu Santo, que es Dios quien tiene que guiarlos, digamos. Sí, hermana. Muchas veces nosotros como pastores no hemos quedado, ¿no? El evangelio de Jesús no ha cambiado, lo que ha cambiado es la forma de llevarlo, de la forma de cómo, de las estrategias. Y hay muchos pastores que todavía, yo les decía, hubo un tiempo, yo estaba estudiando en el seminario y varios pastores prohibieron a sus estudiantes que estudien en el seminario, porque ellos decían, es BOA, es la BOA, que era la BOA, era Biblia, oración y ayuno. No permitieron que nadie lea otro texto, que nadie lea otro autor que no sea la Biblia, que nadie investigue, que nadie estudie. No. Entonces, lo que usted dice es muy cierto. Hay muchos pastores que dicen, no, a mí el Espíritu Santo me tiene que decir,
Está bien, perfecto, yo comparto con eso. El Espíritu Santo nos muestra, ¿no? Pero la forma de que Dios tiene de hablar es de muchas maneras. Por ejemplo, si yo voy a una iglesia y el pastor me dice, pastor, mire, esto está pasando en mi iglesia, ¿por qué no predica este tema? Falta de compromiso, falta de liderazgo, no están diezmando, no están ofrendando. ¿Me puede enseñar de esto? ¿El caso es malo que me diga, pastor, está pasando esto en mi iglesia? ¿Puede enseñar esto? ¿No? Entonces, sí, de que hay muchas denominaciones que suben un montón de blogs, de comentarios a su blog, a su página. Hay que tener mucho cuidado también, ¿no? De dónde viene esa información. No, y más que todo, hermanos, seamos nosotros los que estemos interpretando, los que estemos investigando la palabra, leyendo. Hoy ya tienen muchas herramientas de tener varias versiones de la palabra. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿no? Y no es malo que alguien me diga, pastor, enseña mi iglesia, pero enseña este tema, ¿no? Y no es que el pastor me diga, estos son los problemas, Funalita hizo esto, hizo, no. Mm, Algo general, mi iglesia está pasando este problema, enséñeme esto. Y ya ahí Dios pues, se mueve, ¿no? Muchas veces nosotros como pastores le damos palabras, enseñamos y la hermana dice, no, es que el pastor le dijo al pastor lo que yo estaba pasando y es como que todo lo que yo hablé vino a ella, le hizo el saco y habla, no, que el pastor es un chismoso, le contó al otro pastor, no. Entonces, más o menos, hermanos, es eso. Hermano ¿Usted Dexter, cree que violación de confesión como la Iglesia Católica, más o menos? no tanto así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, piensan, muchos hermanos piensan que cuando un pastor está enseñando y da un ejemplo, ¿no? Pero el pastor ya le dijo que yo esto, que es para mí, ¿no? Entonces muchas veces son coincidencias, muchas veces el espíritu que, que muestra que una iglesia está pasando ese problema, esa situación, y uno como pastor, y a mí muchas veces me ha pasado, ¿no? Yo he ido a enseñar a diferentes iglesias sin conocer el ambiente, muchas veces de sorpresa llego, pastor, ¿puede enseñar? Y yo enseño el sermón o el bosquejo que tengo preparado, enseño y le digo, pucha, pastor, no, también no solamente lo negativo, sino lo positivo. Pastor, esa palabra es lo que yo estaba esperando, pastor, lo que yo necesitaba, usted lo dijo, entonces también eso es algo positivo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al contexto, al autor, en cuanto al destinatario, tenemos que tener saber, ¿no? Ahora vamos al principio histórico, vamos a ver al principio histórico. ¿Qué habla del principio histórico? No sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. Mire que se nos está yendo la hora y solamente estamos a un punto. Vayan leyendo, hermanos, el libro de Mateo, vayan leyendo ya en la página en la página 30 y 25, 26 ya están los ejemplos. Ahí está, hay 1, 2, 3, 4 bosquejos ya, o bosquejos de hermenéutica realizada para que usted se guíe. Vamos al contexto histórico. El contexto histórico también es como lo habla, ¿no? Más que todo sabe la historia de lo que pasó. Contexto histórico quiere decir que es importantísimo que el intérprete bíblico haga una profunda investigación del contexto social, cultural e histórico de cada libro de la Biblia. Por ejemplo, en el contexto histórico tenemos que tener en cuenta 4 principios importantes: lo político, social, el contexto religioso y el contexto geográfico. Sabe que esto es muy importante como nosotros como intérprete de la Biblia, si nos vamos a ya profundizar o tener una especialización en hermenéutica y queremos ser maestro de hermenéutica, queremos ser profesor de hermenéutica en un seminario
o de una institución, tenemos que manejar esto así, al dedillo, ¿no? Por ejemplo, en el contexto histórico tenemos que tener 4 puntos importantes: lo político, lo social, el contexto religioso y el contexto geográfico. Por ejemplo, lo primero, en cuanto al contexto político, es evidente que para todo lector de la Biblia, un importante fue el contexto político en que se escribió cada libro, ¿no? ¿Quién estaba de rey? ¿Quién estaba de gobernador? Por ejemplo, todos los libros del Antiguo Testamento, había un rey, había un gobernador que estaba en eso, ¿no? Por ejemplo, yo me voy ahorita a la historia de Daniel. ¿Quién estaba de rey en ese tiempo cuando Daniel escribe el libro de Daniel? Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba ahí. Podemos pensar que casos específicos como la esclavitud y la liberación de Israel, o la historia de los jueces y los reyes de Israel, los 2 cautiverios al retorno de Jerusalén, y sobre todo las circunstancias políticas en las que se da el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Quién estaba de emperador cuando nace Jesús? ¿Quién era? ¿Quién estaba de emperador cuando nace Jesús? ¿Quién hace matar a los niños, en otras palabras? A ver si no me entendí. Herodes. 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 Ese es el contexto político, hermano. Eso es el contexto político. Debo de saber quién estaba de gobernante, quién estaba de rey, ¿no? En cuanto a la circunstancia social, también es fundamental en la interpretación bíblica, un conocimiento básico de los diferentes grupos judíos en la época del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿cuáles eran los grupos judíos que había? ¿No? ¿Cuáles eran los celotes? ¿Cuáles eran los judíos? ¿Cuáles eran los fariseos? ¿Cuáles eran los saduceos? ¿No? Tenemos que entender también esa parte. Y cuando nos referimos a la cultura, por ejemplo, el contexto religioso, en cuanto a lo social, también hablamos de cultura, nos referimos a la costumbre, al lenguaje, a los oficios, en particular a los seres humanos. Entonces, y cuando hablamos de los religiosos, también es importante, se refiere a las creencias y cultos particulares que de cada u otra forma estaban presentes en las épocas bíblicas. ¿No? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no solamente la gente creía en Dios, sino habían muchos dioses, muchos dioses. En Santiago 1:27 habla algo muy interesante, ¿no? Entonces, y en cuanto a la última parte, habla del contexto geográfico, ¿no? De dónde fue escrito, en dónde estaba ubicado el pueblo o la iglesia donde fue mandado esa carta, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, hermano, tenemos que tener muy en cuenta. Pero todo lo que usted está aprendiendo ya es cuando uno ya quiere hacer un estudio profundo. Y lo que usted está recibiendo es un conocimiento general, para que cuando, si usted quiere, sale del seminario y quiere especializarse o tener ser maestro de hermenéutica, ya tener una base, ¿no? Preguntas, hermanos, en cuanto a este principio histórico. Es muy importante conocer la política. Por ejemplo, en los discípulos de Jesús, ¿quiénes eran políticos? Habían políticos entre los discípulos de Jesús. Punto extra que me diga quiénes eran los políticos en el tiempo de los discípulos de Jesús. Mateo, pastor. No sé, ¿es una pregunta o es una respuesta? ¿Quién era Mateo? ¿Cuál era la profesión de Mateo? Cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos. Exactamente. Cobrador de impuestos, ¿no? Habían los celotes igual, ¿no? Por ejemplo, Judas el Iscariote, sino Judas Tadeo, ¿no? Ellos eran políticos. Por ejemplo, la profesión de Pedro era pescador. A Pedro no le importaba
lo político. A Pedro no le importaba lo religioso, a Pedro no le importaba lo social. Pedro le valía, Pedro, Santiago y Juan, no les interesaba. A ellos no les importaba. Lo que a ellos les importaba era el mar. Lo que le importaba a Pedro era el mar. Él sabía cuándo eran los días para la pesca, cuándo era el momento de salir a la pesca, ¿no? Pero había el otro grupo, que eran los políticos. Había ese otro grupo que eran políticos, ese grupo que estaba en las luchas sociales, ese grupo que estaba siempre relacionado, ¿no? Santiago, Judas Tadeo, y eran los que estaban siempre, ¿cómo le puedo decir? Estaban sumergidos en la lucha, porque ellos estaban esperando al rey, ¿no? Felipe, Tomás, Andrés. Ellos eran los que estaban, siempre eran políticos. Luego ya viene Mateo, ¿no? Los que eran Jacobo también eran ellos, ¿no? Entonces, hermanos, es importante conocer la parte histórica, ¿no? de cada personaje. Preguntas, hermanos, dudas que tengan hasta acá, se cansaron, hay harto que avanzar. Falta la parte teológica. Preguntas, hermanos, dudas, comentarios, cómo están entendiendo la materia, ya van a ir haciendo su estudio del libro de Mateo. Por ejemplo, el libro de Mateo, tienen que investigar quién era Mateo, ¿no? Que habla del ministerio de Jesús, habla de la Pascua. Por ejemplo, ahí en la página 26 hay ejemplos ya del libro de Mateo, ¿no? Versículo 1, ¿no? El libro de Mateo fue escrito más o menos en otoño, 27 años después de Cristo. Eso tú tienes que ir investigando. El contexto teológico. La Biblia es un libro escrito por hombres, pero también es el libro de Dios. Lo cual quiere decir que detrás de los escritos de los apóstoles y los profetas está la mente divina y precisa de Dios. Nos dice la palabra en Juan, capítulo 5, 39 al 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí porque tengáis vida eterna. ¿No? Eso es el aspecto, ese es el aspecto teológico, hermano, ¿no? Que más allá de que la Biblia fue escrita por hombres, pero un lapso de 1500 años por más de 40 hombres, está la mente de Dios, está la inspiración de Dios, ¿no? Detrás de esas líneas está la mente de Dios, está la palabra de Dios, está Dios mismo ahí, ¿no? Hermanos queridos, cualquier duda, cualquier que tengan, escríbanme al privado, si no se animan al grupo, escríbanmelo. Yo voy a estar con mucha honra para poder